Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, iniciamos una nueva semana informativa en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, variedad en la agenda, pudiéramos decirlo de esta forma, con tensiones internacionales muy importantes que vamos a describir en breve, ¿no? Lo ocurrido en Corea del Norte, el lanzamiento de una bomba de hidrógeno, una bomba nuclear, pues tiene al mundo muy preocupado, sobre todo a los grandes países, ¿no?, que tienen que tratar de resolver esta situación. Por lo pronto hay movilización, hay tensiones internacionales, países incluso aliados del gobierno de Kim Jong-un han protestado severamente el lanzamiento de esta bomba nuclear. China, que es el más principal y más cercano aliado de este país, pues ha fijado un punto de vista bastante recio, ¿no?, alrededor de lo que fue esta iniciativa. Rusia también, y Estados Unidos y Corea del Sur, a la par del aliado Japón, también están tomando algunas iniciativas, ¿no? Se está hablando de posibilidades de un bloqueo comercial a Corea del Norte y de parte del gobierno de los Estados Unidos una respuesta probablemente militar de seguir las provocaciones del gobierno comunista de Corea del Norte. Así que muy atentos al desarrollo de la jornada en el día de hoy. A la par de ello, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reunirá hoy precisamente para evaluar lo que han sido las constantes provocaciones de Corea del Norte, pero particularmente esta última, como fue la de hacer estallar una bomba atómica con secuelas y consecuencias que ya, bueno, muchísimos de ustedes seguramente conocerán. En lo interno, en Venezuela, pues la variedad y la diversidad de los temas abundan en la agenda de este día, lunes 4 de septiembre. Por una parte, el gobierno está protestando por la postura asumida por Alemania, por Francia, por Italia y otras naciones que han rechazado la decisión tomada por el gobierno nacional de prohibir la salida del país a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien tenía que acompañar a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en una serie de reuniones con el presidente Macron en Francia, con el presidente Rajoy en España, con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y otros mandatarios y otros contactos. Al parecer, el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es quien se va a incorporar y va a suplir la ausencia de Lilian Tintori, quien no pudo el día sábado salir del país. La motivación por la que se toma esta iniciativa, al parecer, es por la investigación que se ha abierto, por el dinero que se encontró en un vehículo de su propiedad y que ha levantado toda una serie de comentarios a nivel de la opinión pública. Para mañana está prevista la presentación de Lilian Tintori, al parecer la citación ante la Fiscalía General de la República. Por cierto, ya que citamos al Ministerio Público, este fin de semana su responsable del Ministerio Público, el que ahora asume, el señor Tarek William Saab, por decisión de la constituyente gubernamental. Mientras tanto, la otra fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que está en el exterior, algunos dicen que en el exilio, y está presentando pruebas en diversos países que visita sobre supuestas o presuntas irregularidades, no solamente de Maduro como tal, sino de otras personas que le acompañan en su entorno. Pero en fin, sobre este caso del fiscal, bueno, el fiscal nombrado por la constituyente gubernamental, Tarek William Saab, bueno, él ha dicho que también se están nombrando dos fiscales, no se han nombrado dos fiscales del Ministerio Público, para averiguar e investigar la postura asumida por dirigentes de la oposición, integrantes de la Asamblea Nacional, quienes son probablemente responsables de estimular, promover y darle aliento a las sanciones económicas que tomó el gobierno de Donald Trump el viernes de la semana antes pasada. En fin, sobre esto, por cierto, hay una serie de comentarios y especulaciones en el terreno económico y financiero sobre lo que son
las consecuencias de lo que el gobierno ha dado en llamar bloqueo, pero que son una serie de medidas que obstaculizan operaciones internacionales, sobre todo en negociación de bonos al gobierno nacional y prohibición de reparto de dividendos de empresas venezolanas o de empresas donde Venezuela tuviera alguna participación, ¿no? Por ejemplo, el retorno de dividendos que pudiera generar Citgo, la refinería en los Estados Unidos. Así que bueno, y hay otros temas también que forman parte de esta agenda que comenzamos a transitar en el día de hoy, lunes 4 de septiembre. También le vamos a agregar de inmediato pues nuestra portada, los titulares que tenemos en la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a empezar de inmediato. Bueno, Corea del Norte probó pues este fin de semana su bomba atómica más potente hasta la fecha. La comunidad internacional rechazó enérgicamente esta acción. Bueno, fue capturado, información de sucesos, un caso que fue emblemático, fue capturado Aril Méndez, el efectivo de la Fuerza Aérea Venezolana implicado en el asesinato de David Vallenilla durante la época de los disturbios. El fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente Gubernamental, Tarek William Saab, afirmó que al asumir la titularidad del Ministerio Público se encontró con una serie de irregularidades originadas por la gestión de su antecesora. La acusó de utilizar el cargo para crear especie de mecanismos de extorsión. Seguimos. La esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, no pudo realizar la gira que tenía prevista debido a que se le prohibió la salida del país. Bueno, hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con el profesor Ronald Balsa, él es economista y además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, y al concluir siempre tenemos el espacio de arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos entonces a la lectura de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Desde luego que siempre hacemos los lunes un resumen de lo que fueron las notas más importantes, las informaciones más importantes de la semana precedente. Y desde luego siempre presentamos la información del tiempo y el tránsito, más otras que van surgiendo en la dinámica misma, en el desarrollo mismo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, Buenos días. caballeros, buen día Venezuela. Bueno, nueva semana, Sí, nueva señor. jornada informativa Así y es. sin duda ya tú lo has dicho en el resumen, el tema que acapara la atención desde el punto de vista internacional es Corea del Norte pues, y Estados Unidos. Sí, señor. De hecho, estábamos revisando algunas actualizaciones con relación a este tema y ya hay una noticia en el portal de la BBC que señala que Corea del Sur, no del Norte, realiza un simulacro de lanzamiento de misiles hacia Corea del Norte, esto en respuesta a la prueba nuclear que realizara Pyongyang. Seguimos leyendo más abajo en este texto. Dice, se realizó este lunes un simulacro de lanzamiento de misiles en el que supuestamente atacaban el sitio donde Pyongyang realiza sus pruebas nucleares. El ejercicio, una de las respuestas de Seúl al desafío nuclear de su vecino, se realizó con aviones de combate y misiles balísticos lanzados desde tierra y se probó nuevamente el polémico escudo antimisiles que fue colocado por Estados Unidos y al que se opone China. Un poco el resumen de lo acontecido a nivel de los líderes mundiales. Bueno, Donald Trump dijo que su país está considerando suspender todo el comercio con cualquier nación que haga negocios con Corea del Norte, además de otras medidas en respuesta a este nuevo ensayo nuclear del régimen de Pyongyang. Y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, esto poco después de que se conocieran esta sexta prueba nuclear de Corea del Norte. En la reunión los dos mandatarios acordaron mantenerse en contacto para coordinar cómo lidiar con esta nueva situación. Sin duda muy delicado el tema, sobre todo la respuesta que hubo por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, quien dijo que habrá una enorme respuesta militar, tanto efectiva como abrumadora. Imagínate los términos que utilizó. Sí, señor. Esto de verdad es muy serio. Esperemos que se quede solo en retórica, ¿no? Y que el gobierno de Pyongyang entre en un proceso de reflexión, porque la verdad que imaginarse una conflagración que involucra a tantos países, porque están alrededor de Corea del Norte, países como China y Rusia, en fin, no creo que nada cómodo en el convulsionado mundo que vivimos. Bueno, nuevamente Sí, señor. se pone a prueba si funcionará o no la diplomacia en este caso, que es pues un arte bastante difícil de aplicar en estos casos tan severos, ¿no? Pero para algo está allí la diplomacia.
No es que uno sea profeta del desastre, pero poco a poco el señor Pyongyang ha ido haciendo las cosas que ha ido prometiendo y anunciando. Bueno, Es así, Ya Kim veremos. Jong-un. ese señor es muy particular. Vamos a revisar, amigos, las portadas de los diarios de circulación nacional, este y otros temas presentes. Enseguida. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos dice lo siguiente. Bueno, está próximo el regreso de los jóvenes y de los niños a los colegios y a las universidades, y acá se hace una evaluación de lo que podría costar la llamada lista escolar. Más de 1,2 millones debe gastar familias para el regreso a clases. La variación de los precios de útiles y uniformes escolares dio un salto de 876%. El año pasado en la lista de un alumno de primaria se gastaban 125.000 bolívares. Para el año escolar que comenzará en 2 semanas se requieren más de 4 salarios integrales. Tenemos también la siguiente información. Corresponde a declaraciones de Marino González, investigador de la Universidad Simón Bolívar. Es inaceptable que 1 millón de niños no tengan que comer. Más abajo hay información en materia electoral. La MUD denuncia que solo el Partido Socialista Unido de Venezuela sabe las fechas de las regionales. Aún no hay lista de candidatos. Y también podemos observar en esta portada el llamado que hacen a la situación con Corea del Norte. Pyongyang alarma con 6º ensayo nuclear. Bueno, ahora revisemos la portada del Universal para este lunes 4 de septiembre de 2017. Dan prioridad al tema económico. La liquidez monetaria se quintuplicó durante últimos 12 meses. El aumento fue de 26,35 billones de bolívares en términos absolutos, según revelan cifras aportadas por el BCB. Otro tema que ya veníamos comentando, Estados Unidos advierte a Corea del Norte que habrá una respuesta militar. Consejo de Seguridad de la ONU discutirá sobre las sanciones a Norcorea. También en un reporte especial, ciudadanos recurren al azar para incrementar ingresos. Y con fotografía, que ya la verán en pantalla, tenemos Muguruza fuera del US Open. La campeona de Wimbledon sucumbió ante la efectividad de la checa Petra Kvitova, quien ahora enfrentará en los cuartos de final a la estadounidense Venus Williams. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario 2001. Ellos también tienen como tema principal la prueba nuclear realizada el día de ayer. La bomba H de Norcorea la pone de corbata. Nuevo ensayo nuclear de Pyongyang supera en potencia a todos los anteriores y ha obligado a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU pautada para el día de hoy. La Mesa de la Unidad Democrática, esto volviendo al tema nacional, exige que cese el vacilón con las elecciones. Oposición quiere el cronograma de las regionales para ya. Denuncian injerencia por el caso Tintori. El canciller Arreaza rechazó el pronunciamiento de Chile. Y la gráfica principal tiene que ver también con el tema de las clases, pero desde otra perspectiva. Aún falta para las clases, es la información que acompañan con esta foto. Autoridades del Ministerio del Deporte informaron que hasta la fecha han atendido a 2.400.000 chamos en el nuevo Plan Vacacional Comunitario 2017. Ahora revisemos cómo jerarquiza la información para este día el diario Vea. Enseguida lo mostraremos para ustedes. El Ministerio Público era un cártel que extorsionaba. Esto lo dice el fiscal general Tarek William Saab. Manifestó ayer que la anterior gestión del ente que dirige operaba como una especie de cartel que cometía delitos de extorsión y cobraba comisiones para tratar con la inocencia o la culpabilidad de alguien. También tenemos en otro tema, acá en esta página central, combustible gratuito a víctimas de Harvey. El gobierno de Venezuela, a través de la filial petrolera Citgo, apoya con el suministro gratuito de combustible a las familias estadounidenses afectadas por el paso del huracán Harvey en Texas. Otro tema de esta primera plana, India tiene su primera mujer ministra de Defensa. También desmantelan banda dedicada al hurto de cables. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Últimas Noticias, titular principal. Venezuela rechaza intromisión. ¿A qué se refieren? Bueno, el canciller Jorge Arreaza cuestionó a Chile, España, Francia y Reino Unido. Exigió respeto para la democracia y la institucionalidad del Estado. Gobiernos criticaron que se le prohíba la salida a Lilian Tintori. También en esta portada se señala lo siguiente: declaraciones del fiscal general Tarek William Saab. En Fiscalía operaba un cartel de extorsión. Se contrapone con información de la oposición, en este caso del presidente
presidente de la Asamblea Nacional, quien comenzó una gira por Europa, según informa la portada del diario Últimas Noticias. Vemos esta otra gráfica. Inician desalojo en El Morro. Manuel Quevedo, ministro de la Vivienda, encabezó el operativo en el sector petareño, donde 600 familias corren peligro por los movimientos de tierra que son causados por una falla geológica y afectan las edificaciones de varias terrazas. Diario Meridiano, especialista en la materia deportiva, titula en este día de la siguiente manera: Elvis se las canta. Los Rangers de fiesta. El campo corto de Texas sacudió 2 batazos de vuelta completa. Arribó a los 18 en la victoria de su equipo sobre los Angelinos de Anaheim. Bueno amigos, momento de nuestra primera pausa. Al regreso vamos a revisar la prensa regional y la internacional, entre otras cosas, ¿no? Sí, también el reporte del tránsito, el estado del tiempo, acá en la primera emisión del noticiero. Usted no se mueva porque enseguida venimos. Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo la revisión de los diarios de circulación regional en el estado de Aragua. Tenemos lista la portada del diario El Aragüeño. ¿Qué nos trae para la mañana de hoy? Fiscalía y cuerpos de seguridad reimpulsarán la OLP. Saab, el fiscal general, denunció que en el Ministerio Público existía un cartel de extorsión. Ahora nos vamos a Lara con el diario El Informador. Ellos titulan de la siguiente manera: AMPA cortó comunicación a medio Barquisimeto. Además, en otro tema con fotografía, nulo el control de ventas de alimentos. Vamos a revisar ahora la portada del diario Notitarde. Amenazas de muerte por mafia del petróleo. Fiscal general ahonda en el caso de Ortega Díaz. También se señalan en este caso un evento deportivo. Se gozaron sus lauros en grande. Deina Castellanos, nominada a la The Best, volvió a marcar doblete en el triunfo de su club Florida State ante Kentucky, 4-0. Ahí está la venezolana celebrando ese gol. Está bien, bravo por ella. Nos vamos a Ciudad Maturín del estado Monagas. Titulan: Alup patea el diálogo. Esto en el tema político. Y en un tema que tiene que ver con salud, atención para los jóvenes especiales. Amigos, momento de revisar las informaciones más resaltantes que han ocurrido en esta semana que acaba de finalizar. Eso lo vamos a ver en lo que fue noticia. De inmediato. Hemos ya aperturado una investigación sobre el diputado Julio Borges, sobre los diputados Freddy Guevara y todos aquellos que tuvieron responsabilidad en el llamado bloqueo contra Venezuela. Y en octubre, en fecha que fijará la Asamblea Nacional Constituyente próximamente, porque es la Asamblea Nacional Constituyente quien convocó las elecciones de gobernadores. 9 kilómetros al norte de Los Caracas, en el estado Vargas, con una profundidad de 6.8. Funcionarios de protección civil, bomberos y autoridades se encuentran en la zona realizando labores de despeje y limpieza. Hasta el momento se mantiene solo un canal habilitado para exclusivas labores de remoción y traslado de insumos. Sigue con chances. A ver esta para Colombia, una oportunidad. ¡Qué buen centro de Fabra! ¡El rebote!
revisión de la prensa internacional, comenzamos con el Diario de Bolivia. Ellos titulan y además muestran fotografías de este tema que acapara la atención en el ámbito internacional. Bomba norcoreana causó temblor en China y Rusia. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Universo. Este periódico circula en Ecuador. Su titular principal nos dice: cuentas de Odebrecht y el Estado en revisión. Hay reuniones preliminares. Y ahora revisemos el Universal de Colombia. Ellos titulan con tema deportivo: Día de Gloria para Colombia. En una brillante demostración de poderío en la montaña, Miguel Ángel Superman López se impuso ayer en la etapa 15 de la Vuelta a España. Se afianzó como el mejor joven y se trepó al 6º lugar de la general. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Occidental. Este periódico circula en México. Su titular principal aborda el tema de los sucesos. Médicos, víctimas del AMPA, sufren galenos secuestros, extorsiones, homicidios y robos de todo tipo. Sin embargo, no denuncian por miedo. Jalisco es el tercer lugar en delitos contra trabajadores de la salud. Vamos a revisar cables internacionales. Sigue estando en la palestra la prueba nuclear realizada por Corea del Norte el domingo. Bueno, detalles de esta. Tuvo una potencia estimada de 50 kilotones, señalaron responsables del Ministerio de Defensa de Corea del Sur en una comparecencia ante el Parlamento hoy lunes. Esto representaría 5 veces más que la última prueba nuclear realizada por Pyongyang en septiembre del año pasado y 3 veces más que la bomba estadounidense que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. Otro de los cables internacionales nos lleva a un tema un tanto más relajado. Dice: la justicia francesa se va a pronunciar este martes o mañana martes sobre el caso de las fotos en topless de Catalina de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, publicadas en el año 2012 por la revista Closer. Los duques de Cambridge reclaman a la revista francesa 1,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, una suma a la altura de la consternación provocada por la publicación de las imágenes, según explicó el abogado de la pareja real, Jean Veil. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lluvias y lloviznas en los estados Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, sur de Aragua y este de Vargas. Caracas estará nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados. Maracaibo parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y vamos a comenzar revisando la información del tránsito. Llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. ¿Qué nos dicen? Autopista regional del centro con lentitud en recta de Maitana por expreso accidentado en el Hombrillo. Luego marcha regular hasta el túnel. Este mensaje es de las 6:21 de la mañana. La Panamericana sin mayores complicaciones. Valle coche libre ya en Caracas. Autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Reporte en cierre sentido Guarenas Caracas a la altura de Araguaney a las 5:41 de la mañana. Esta imagen es una denuncia que nos hace llegar la señora Mirla Pérez, el Junquito, con derrumbes en diferentes partes del kilómetro. Este es el kilómetro 10. Estamos salados, dice la señora Mirla. También nos llega esta otra imagen que tomamos de la cuenta del director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, hace 11 horas y da cuenta de un extraño fenómeno. Bueno, es una tromba marina en Guiria, municipio Valdés del estado Sucre. Allí pueden ustedes observar la formación en esta zona. Otros mensajes que llegan, bueno, Zoraida que nos da los buenos días, un café que nos envía José Manuel y por acá hay un perrito que está en sintonía del noticiero, mira, ahí está viendo las noticias y lo envía el señor Reinaldo. Pensé que era Clementina que estaba viendo a su padre. Clementina está durmiendo en este momento, mientras su padre trabaja para la perrarina y otras cosas. Bueno, para que usted vea, lo menos que puede hacer Clementina es ver a su padre trabajando. Es verdad.
Bueno. ¿Qué tenemos en la próxima parte, Carlos? Bueno, vamos a tener un compendio, ¿no?, bien importante de esta tensión internacional que se está generando con Corea del Norte a propósito del lanzamiento este fin de semana de una bomba de hidrógeno, una bomba nuclear, un ensayo que, como nos decía Ricardo antes y de acuerdo a los despachos internacionales, 5 veces más del último lanzamiento que hizo este país. Y comparada con lo que fue Hiroshima, bueno, tremendamente preocupante. Sobre esto, por ello digo, vamos a jerarquizar esta información que también la jerarquizan pues en diferentes medios de comunicación social en el mundo. Lo que ha dicho este fin de semana también el fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente, el señor Tarek William Saab, acusando a la fiscal general Luis Ortega Díaz de haber tenido allí en el despacho una especie de oficina de extorsión. Muy grave esta situación y otros temas que también abordó en una entrevista en este canal el fin de semana. Bueno, tendremos la información de sucesos como de costumbre, el complemento de la información internacional. En el espacio de la entrevista conversaremos con Ronald Balsa. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y siempre al concluir tenemos arte y espectáculos. Amigos, venimos con el detalle de las informaciones. Comenzamos informándoles que Corea del Norte, como les hemos venido comentando, probó este domingo su bomba atómica más potente hasta la fecha. Se trata de un artefacto termonuclear que supuestamente puede instalarse en un misil intercontinental. De confirmarse esta versión, supondría un peligroso adelanto en las capacidades militares de Pyongyang. Veamos el reporte. El nuevo ensayo atómico tuvo lugar alrededor de las 12:30 del mediodía, hora surcoreana, cuando los institutos sismológicos de Seúl, Tokio y Pekín detectaron un fuerte terremoto de origen aparentemente artificial. La comunidad internacional se pronunció inmediatamente al respecto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el nuevo ensayo nuclear, calificando a Corea del Norte como un país hostil, peligroso y al margen de la ley. Japón y Corea del Sur condenaron el hecho con firmeza y señalaron que están en contacto con Washington para convocar una nueva reunión de seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU y tratar de aislar aún más a Pyongyang. China, el principal aliado del régimen norcoreano, también expresó su condena enérgica y su firme denuncia al nuevo desarrollo armamentístico, mientras que Moscú lo calificó de una seria amenaza para el mundo e insistió en que todas las partes implicadas en el conflicto en la península coreana deben volver al diálogo. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron también condenaron a Corea del Norte, al tiempo que se pronunciaron por un endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra Pyongyang. Y en concordancia con el ensayo nuclear de Pyongyang, Estados Unidos amenazó con una respuesta militar masiva, así lo advirtió el secretario de Defensa de ese país, James Mattis. En ese sentido, el presidente norteamericano Donald Trump considera reforzar las sanciones económicas impuestas contra Corea del Norte. Bueno, vamos a regresar a nuestro país para revisar declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Él anunció la captura de Arly Méndez Terán, el efectivo de la aviación implicado en el asesinato de David Vallenilla. A través de su cuenta en Twitter, el titular del Ministerio Público indicó que el individuo se encuentra detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Recordemos que Méndez es el responsable del hecho registrado el pasado 22 de junio a las afueras de la base aérea La Carlota durante las manifestaciones antigubernamentales. Por otra parte, Saab indicó que el ciudadano será puesto a la orden del Juzgado 21 de primera instancia de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas. Bueno, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que al asumir el Ministerio Público se encontró con irregularidades originadas por su antecesora. La extitular del Ministerio Público, ¿verdad?, duró 9 años y medio. El tiempo suficiente para degradar y convertirlo, yo lo voy a describir así, en una especie de compañía privada. Yo creo que se convirtió ese Ministerio Público en una especie de cartel para extorsionar, para cobrar comisiones, unas tasadas en bolívares, otras en bienes materiales, otros en moneda extranjera.
donde incluso hemos descubierto que hay un bufete de abogados que servía de intermediario para este tipo de trabajo tan denigrante. El titular del Ministerio Público denunció además que recibió amenazas por la investigación de un presunto desfalco en el patrimonio nacional en la faja petrolífera del Orinoco. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa José Vicente Hoy. Seguimos, amigos. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, informó que la gira internacional que estaba prevista que realizara por Francia, España, Reino Unido y Alemania se realizará con otros representantes. Esto ante la medida de prohibición de salida del país que fue dictada en su contra. Esta gira se va a hacer. Esto es indetenible. Que el mundo sepa lo que pasa en Venezuela es indetenible. No pueden apagar nuestra voz. La cárcel no apaga voces. La casa por cárcel no apaga voces. La prohibición de salida del país no va a apagar la voz de Venezuela. No va a apagar la voz de los venezolanos. No va a apagar mi voz. Esta gira se va a cumplir en cada uno de los países y en cada una de las reuniones. Tendremos quien nos represente. Tendremos a nuestros representantes que dirán lo mismo que iba a contar yo y hasta aún mejor. Tras esta denuncia efectuada por Tintori, el presidente español Mariano Rajoy, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el ministro de Asuntos Exteriores de España Alfonso Dastis rechazaron la medida impuesta en su contra. Por otra parte, la esposa del líder opositor Leopoldo López denunció que fue abordada por 3 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes le notificaron que su pasaporte quedaba retenido cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Panamá. Bueno, y el presidente y el primer vicepresidente del Parlamento, Julio Borges y Freddy Guevara, indicaron a través de Twitter que estarán a cargo de la gira diplomática por Europa. Plantean reunirse con los jefes de Estado de España, Francia y Alemania. Y el ministro para las Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, rechazó las recientes declaraciones de su homólogo chileno. Hablamos del canciller Heraldo Muñoz en contra de las decisiones tomadas por la institución política venezolana. A través de Twitter, Arreaza exigió al gobierno chileno el respeto a los funcionarios de los poderes públicos venezolanos y denunció que Muñoz obstaculiza el proceso de diálogo en Venezuela. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile aseguró que en Venezuela no están dadas las condiciones para una salida negociada a la crisis y mostró su rechazo ante la prohibición de salida del país que se le fue dictada a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. El Partido Acción Democrática formalizó su apoyo a la candidatura de Carlos Ocariz a la gobernación de Miranda. Negal Morales, quien era candidato inscrito por la Tolda Blanca para la gobernación de Miranda, declinó su candidatura luego de decidir brindarle su apoyo al actual alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien agradeció a los integrantes de Acción Democrática por el gesto, pese a que hasta el momento debe medirse en primarias contra el candidato de Un Nuevo Tiempo, José Luis Rodríguez, actual alcalde del municipio Carrizal. El objetivo de esta lucha es que las elecciones regionales se conviertan en el próximo peldaño para conseguir el cambio definitivo que todos los venezolanos estamos aspirando. Los adeptos no hemos venido a decirle a los mirandinos que estamos aquí para trabajar en función solamente de los programas para Miranda. Hemos venido a expresarle aquí contundentemente a quien sabemos va a ser el próximo gobernador del estado de Miranda, nuestro querido hermano Carlos Ocariz, que los adeptos estamos dispuestos a acompañarlo en esta pelea. Nosotros en las elecciones de gobernadores tenemos que darle una paliza al gobierno. No puede ser, y te lo digo, mi reto no es ganar la gobernación. Mi reto es ganar los 21 municipios del estado Miranda, todos juntos, todos. Que se acabe la pava en los valles del Tuy, que se acabe la pava en Barlovento y que ganemos todos los municipios. Y eso va a depender de esta cruzada mágica. Finalmente, Ocariz exhortó a la población a apoyar las elecciones regionales y cumplir con el deber de votar en el mes de octubre. Cristal Chopite, Televen.
Cambiamos de tema. Padres y representantes aseguran que se ahorran hasta 15% de lo presupuestado cuando compran uniformes y útiles escolares en las llamadas ferias. Expresaron que si bien los precios son más económicos que en los establecimientos comerciales, sigue siendo muy costoso cubrir la lista de útiles y los uniformes de los pequeños y adolescentes de la casa, pues solo en útiles pueden gastar entre 400.000 y 800.000 bolívares, sin contar los libros de texto cuyos precios van desde 15.000 bolívares hasta 60.000 bolívares en dichas ferias. Y me parece una iniciativa muy positiva, pues, pero estas ferias siempre han estado, o sea, toda la vida. Y sí, un poquitico más económico que otras cosas, pero en realidad... ¿Cuánto más económico? ¿Cuánto se puede ahorrar acá? Un 15% máximo. Tan exuberante. O sea, en comparación a años anteriores, claro, de acuerdo a cómo esté el índice del costo, o sea, están sumamente caros. Una libreta te está costando casi 100.000 bolívares. Manifestaron que comprando en las ferias escolares el uniforme sin zapatos pueden gastar entre 150.000 y 300.000 bolívares, incluyendo camisa, mono y pantalón o falda. O sea, la camisa 30 y el pantalón 55. Me parece algo desabrupto, pero bueno. ¿Le parece que alcanza por una persona que gana sueldo mínimo? No, ni para sueldo mínimo, ni el que gane lo suficiente, de verdad que no. Si tiene 3 muchachos, imagínate, 3, 2, y ahorita todo está demasiado caro. Señalaron que en las ferias los morrales y las loncheras son más accesibles, pues su costo varía entre 50.000 hasta 150.000 bolívares. La feria escolar dispuesta en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, funcionará hasta mediados del mes de octubre. Cristal Chopite, Televen. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, tormenta tropical Lidia azota a México. Esto y más en el panorama internacional. A 7 subió la cifra de fallecidos en México por el paso de la tormenta tropical Lidia. El Sistema Nacional de Protección Civil ya retiró la alerta roja que implica peligro máximo para Baja California Sur, aunque mantiene la naranja de peligro alto en el norte y centro de ese estado del noreste del país, así como para la costa central de Sonora y el sur de Baja California. El presidente Donald Trump estuvo en Houston, Texas y Lake Charles, en Luisiana, recorriendo las zonas donde cientos de miles de personas regresaban a sus hogares después del paso de la tormenta Harvey. El gobierno pidió al Congreso la aprobación de $7,85 millardos para los damnificados de las inundaciones, las mayores de la historia de ese país. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que su estado necesitará $125 millardos para recuperarse. Y el fenómeno meteorológico Irma sigue sus fluctuaciones de intensidad y volvió a ser un huracán de categoría 3. Esto mientras continúa su desplazamiento sobre el Atlántico rumbo al Caribe. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Irma, el cuarto huracán de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Y los equipos de emergencia de Bogotá activaron ayer domingo el operativo especial para la visita del Papa Francisco, que estará vigente hasta el 10 de septiembre, cuando concluye la gira del Sumo Pontífice por Colombia. En total, cerca de 30.000 personas de entidades públicas y privadas, así como voluntarios, apoyarán las actividades del Santo Padre. Y también en Colombia, la Armada incautó 506 kilos de cocaína que estaban flotando en el Océano Pacífico cerca del municipio costero de Tumaco, en el departamento de Nariño. Las autoridades castrenses encontraron la cocaína en 14 bultos sellados, amarrados entre sí y flotando en el océano. Presumen que el alijo iba a ser enviado a Centroamérica, desde donde sería ingresado posteriormente a México y Estados Unidos. Amigos, una nueva pausa. Al regreso, información en materia de sucesos. Les informaremos sobre el asesinato de una joven de 21 años. Esto ocurrió acá en la ciudad de Caracas. Enseguida venimos.
7 en punto de la mañana vamos a revisar información en materia de sucesos. Como le adelantábamos en el corte anterior, una joven de 21 años fue asesinada en la ciudad de Caracas. Sus familiares denuncian que el hecho fue cometido por funcionarios policiales. Jennifer Mayerlin Medina Artiaga, bachiller de la República, laboraba en una librería de la capital. La noche de este sábado se encontraba en un local nocturno ubicado en Las Mercedes con una amiga y al momento de dirigirse a su casa decidieron solicitar los servicios de un mototaxista. Justo cuando pasaba por una alcabala en la avenida Victoria, el individuo hizo caso omiso a la voz de alto de los funcionarios, lo que ocasionó que el efectivo policial disparara impactando en una oportunidad en la espalda de la joven, herida que le causó la muerte durante su traslado al Hospital Clínico Universitario. La amiga y los dos mototaxistas resultaron ilesos. Eran unos polinacional y venían dos mototaxistas y ella y su amiga. Y pararon una de las motos y a donde venía ella la moto siguió. Ellos disparan, pero sin importarle que había venido otra persona atrás. Y la matan, y ellos dicen que fue un enfrentamiento, pero no hubo tal enfrentamiento como tal. Ellos no cargaban armamento, ya no tenían armas, ella era una muchacha sana, ya no era malandra ni nada por el estilo. Pues no es justo que una muchacha tan joven la hayan matado y que quede su muerte impune. En otro hecho delictivo, Luis Joel Inestrosa, de 18 años, murió este sábado en el hospital de El Llanito luego de permanecer una semana en emergencia, tras recibir 3 impactos de bala el pasado fin de semana cuando se encontraba en una fiesta en el sector Vuelta a la Olla de Guarenas. De acuerdo a versión de familiares, la víctima fue invitada por unos amigos a la celebración de un cumpleaños en una casa y al día siguiente fue encontrado en plena vía pública con los impactos de bala. Allegados presumen que pudiera tratarse de un crimen pasional. Kevin Alfonso Gil, Televen. La fiscal auxiliar del estado Guárico, Sojiris Seijas, fue privada de libertad junto a su esposo, esto por presuntamente estar implicados en hechos de corrupción. La fiscal Seijas le solicitó al abogado Jonathan Castro, quien también se encuentra privado de libertad, 300.000 bolívares a cambio de falsificar los documentos de un vehículo. Esto con el fin de obtener la liberación del carro detenido por seriales modificados. Castro a su vez le informó a la víctima que debía pagar un total de 800.000 bolívares. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria a nombre del esposo de la ex fiscal. Bueno, y un muerto y 4 heridos es el saldo de que dejó un accidente de tránsito tras la colisión de un vehículo militar tipo convoy y una gandola. Así lo informó la Dirección de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. El hecho se registró a las 6:30 minutos de la mañana de ayer domingo en la autopista Valencia-Puerto Cabello. La víctima fue identificada como Nelson Paredes Gil, sargento ayudante de la Guardia Nacional Bolivariana, mientras que los sargentos segundo Marcano Fernández, Sánchez Caldera, Fauna Mendoza y el sargento primero Pérez Ramos resultaron lesionados en el hecho. 4 personas fueron detenidas por el 6CPC por presuntamente estar implicadas en el asesinato del ginecobstetra René Gustavo Toro. El hecho se registró el pasado 18 de agosto cuando 2 sujetos ingresaron al consultorio del Galeno, ubicado en la clínica Las Ciencias en Los Chaguaramos, con la excusa de realizarle un examen clínico a una mujer. Posteriormente, los individuos le quitaron la vida a Toro y huyeron del sitio con equipos médicos y tecnológicos de la víctima. Los sujetos detenidos fueron identificados como Michael Bedmin, Michael Fernández y Kelly Peralta, así también Yenisque Espinosa, y ellos se encuentran a la orden del Ministerio Público. Revisamos ahora otras informaciones porque fue activado un plan de reparación y resguardo de 385 escuelas en el norte de Anzoátegui. Para ir recuperando las escuelas. Ustedes saben que en vacaciones siempre lo que hacen es asaltar a las escuelas, destruirlas, llevarse las computadoras, las cocinas, el comedor, los destruyen. Nosotros debemos ocupar las escuelas desde ahora y comenzar a trabajar en ellas. Los padres y representantes participarán de forma activa junto a los jóvenes de Chamba Juvenil para reparar las escuelas. En este caso, un gran esfuerzo que se está haciendo. Por eso es necesario involucrar a la comunidad. Esto no tendría sentido si no es la comunidad quien se apropia y se empodera. El voluntariado, los padres y representantes los fines de semana. El mantenimiento de las escuelas se realizará de forma permanente y los espacios serán utilizados para actividades culturales y de formación en las comunidades,
para evitar que existan periodos de inactividad que fomenten la acción de grupos delictivos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El siguiente es un servicio público. Se requiere con urgencia el medicamento Endosan de 1 gramo o 2 de 500 miligramos. El teléfono de contacto es el 0414-707-5538. De antemano, gracias por su colaboración. Bueno amigos, vamos a una nueva pausa, al regreso más de la primera emisión del Noticiero Televen. Ya venimos. Bueno, vamos a conversar con el profesor Ronald Balsa, economista, además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, Ronald, muchas gracias, bienvenido y compartir con nosotros y con nuestros televidentes en el espacio de la entrevista, ¿no? Aquí hay como que dos países, ¿no? Un país que está metido en una trapisonda política que solamente está centrado en los temas políticos institucionales, con la severa crisis que se vive en ese sector. Y otro es el país económico, que está para muchos hecho trizas, que de verdad la situación se acelera cada día con mayor profundidad y no se ven salidas posibles en este sentido. ¿Cómo poder compaginar esos dos países? Bueno, lo primero es que yo creo que nunca debieron estar separados, ¿no? Porque los problemas políticos que tenemos, los más graves, son problemas de concepción de la economía. Cuando el presidente Chávez hizo explícito cuál era el contenido del socialismo del siglo XXI, sus ideas eran fundamentalmente sobre la economía, o sea, sobre la propiedad, sobre la planificación centralizada, sobre los controles de precios y de cambio. Todo esto son argumentos políticos para tener un control sobre la economía. Y yo siempre he pensado que la discusión en economía debería estar también en el centro del discurso de la oposición. O sea, no es únicamente la búsqueda de la libertad en el sentido de tener acceso al poder, sino de qué hacer con él. En términos, por ejemplo, bueno, queremos una economía de mercado de qué tipo, vamos a tener un sistema regulatorio de qué tipo, el papel del Estado en relación con el sector privado va a ser de qué manera. ¿Todo sector privado es igual o es necesario que haya protección, por ejemplo, al ambiente, evitar que haya abuso de posiciones de dominio? Cuando decimos que debe haber servicios sociales, atención a los más vulnerables, ¿se hace a través de una planificación centralizada con control de precios o se hace a través de un sistema de integración entre, por ejemplo, el sector público y privado? Y eso son todas decisiones políticas dentro de un ambiente de relaciones económicas. Ahora, tú señalabas que el factor opositor también entra dentro de, digamos, el juego al que el gobierno en apariencia quiere llevar al país, que es el juego político y no se ocupa del tema económico. Voces aisladas, sí, por ejemplo, incluso diputados que son economistas han mantenido un seguimiento consistente sobre la crisis económica nacional, pero parece ser que no hay el suficiente peso y no se le da el suficiente peso al área económica. Sí, lamentablemente no estamos en unas condiciones en las que pareciera que el centro del discurso es el sistema económico. Tenemos ya tiempo viendo que el objetivo pareciera ser alcanzar el poder, en el sentido de que, bueno, en la presidencia de la República es donde se toman las principales decisiones. Pero hay una discusión sobre cuál es el sistema económico que deberíamos tener luego de un cambio de gobierno, que es algo que es nuestro derecho. O sea, nosotros tenemos derecho a que haya alternabilidad de poderes. Y esa es una discusión que ha pasado relativamente a un segundo plano. Por eso entiendo yo que tú ves como que hay dos países, el económico y el político, cuando debería ser uno solo. No, así es. Ahora, fíjate tú lo que visualizan los que, así como tú, evalúan el tema económico y el tema económico y financiero, lo que se perfila hacia el último trimestre del año. Yo no he escuchado, y no son voces agoreras, yo no he escuchado ningún comentario positivo sobre lo que va a pasar. Se está proyectando un desabastecimiento mayor, una escasez mayor, una inflación terrible, lacerante, que no se sabe dónde va a culminar. Y a la par, bueno, están estas decisiones económicas, financieras que toma el gobierno de los Estados Unidos para colocarle obstáculos a las negociaciones en los mercados secundarios que puede hacer el gobierno venezolano. ¿Cómo se entrelazan todas esas cosas? Bueno, en primer lugar, los Estados Unidos no están colocando obstáculos a las negociaciones con deuda venezolana. Es la misma Asamblea Nacional Constituyente
la que se ha saltado los procedimientos que están establecidos en la Constitución, que implican la aprobación de la Asamblea Nacional. Y esto no es únicamente la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de esto, recordemos que uno de los principales incentivos para las protestas se detonaron cuando hubo una objeción al Tribunal Supremo de Justicia que había decidido sustituir a la Asamblea Nacional en estos campos, ¿no? Yo pienso que las sanciones de los Estados Unidos reproducen algunos argumentos que ha tenido, por ejemplo, Credit Suisse, que dice que no va a querer negociar nueva deuda, que no va a querer negociar algunos papeles de la deuda, y que responden al riesgo reputacional que implicó, por ejemplo, para Goldman Sachs haber comprado una deuda a un descuento muy alto de PDVSA. Pero el default era algo... Una jugosa negociación para Goldman Sachs. Absoluto. Uno interesa del 48%, imagínate lo que eso significa, ¿no? Y eso fue antes de las sanciones de Trump. Claro. Y es consecuencia de una probabilidad de default que era altísima. Y era altísima porque en este país, lamentablemente, tenemos una deuda que no sabemos para qué se contrajo, pero que hay que pagar regularmente. Y el gobierno lo único que ha hecho ha sido recortar importaciones a la vista de todo el mundo cuando no publica las cifras de inflación. Ahora fíjate, el gobierno, ahora que lo mencionas, Ronald, está argumentando políticamente de manera sorpresiva, bueno, el problema de que no vayan a llegar medicinas y alimentos que de lo suyo no llegan hace mucho tiempo es culpa de las sanciones económicas del gobierno o sanciones que ha establecido el gobierno de Donald Trump. Pero aquí las importaciones de 2012 a 2016 han caído en 85%. Entonces, ¿cómo manejar eso? Lo está haciendo políticamente, sin duda, ¿no? Además, en las sanciones hay una excepción explícita para el financiamiento comercial con petróleo. No se cierran las puertas para importar si hubiese el dinero, ni medicinas ni alimentos, ni tampoco para vender petróleo a los Estados Unidos. Exactamente, y para lograr ese financiamiento. El problema es de reputación. O sea, si el gobierno de Venezuela solamente paga deudas recortando importaciones en un país donde no hay alimentos y medicinas suficientes, pues muy posiblemente los prestamistas en otros países dirán, bueno, si en algún momento no pueden seguir recortando, no van a pagar. No hace falta una sanción para que no nos quieran prestar. Hace falta solamente la anticipación de la imposibilidad de pagar. Y esa es la situación en la que lamentablemente estamos desde hace ya varios años. Ahora, el gobierno está en un dilema, el país como tal, porque con lo que tienes de la renta petrolera, que se ha reducido de manera considerable, tú tienes que tomar decisiones. O asumes la responsabilidad de seguir pagando el nuevo tramo de la deuda externa en el mes de octubre, o sencillamente declaras un default, que parece poco probable, un impago, o agarras ese dinero para importar medicinas y alimentos. Entonces, ¿qué problema tiene el gobierno, no? Claro, porque el gobierno se ha metido por un tubo. O sea, es como si nada más hubiera dos opciones, o pagar la deuda o recortar importaciones. Y hay otras cosas que el gobierno ha podido hacer. Entre ellas, por ejemplo, publicar las cifras de inflación, desempleo, producto, balanza de pagos, hacer transparente su política. Ese dicho que dice cuentas claras conservan amistades es fundamental. O sea, un país donde no hay cifras es un país al que es muy difícil prestarle en condiciones transparentes. Sí, claro. Ahora, ¿tú crees que ya cruzamos ciertamente el umbral de la hiperinflación? Yo diría que todavía estamos de este lado. O sea, todavía la hiperinflación no ha llegado según la definición clásica que establece que aquel mes que tengamos 50% de inflación en un mes, ya la cruzamos. El problema de cruzarla es que tenemos que esperar un año para decir que salimos de ella, porque tiene que pasar un año completo sin inflación de 50%. Eso no significa que nuestro problema actual no sea terrible. A veces hay una tendencia a pensar que la hiperinflación es lo peor que nos puede pasar. Pero hay una tentación hacia ello. Incluso hay casos muy puntuales, muy aislados, pero hay ciertos sitios donde ya comienzan a manejarse por horarios en precios. Eso es un signo y una señal o un indicio de que pudiéramos marchar hacia la hiperinflación. Es cierto. Eso es como cuando uno maneja muy rápido y está cerca de una pared. Si no frena, choca. Claro. Y estamos justamente en una situación en la que lo peor para nosotros, más que la velocidad a la que suben los precios, es la pobreza que eso va generando, porque los salarios, los ingresos no aumentan igual y nuestro problema es no poder comprar, incluso aquellas cosas que puedan aparecer que no hayan desaparecido ya. Ahí es donde está nuestro problema, en la pobreza, en los problemas de distribución del ingreso, más que en una hiperinflación que no ha llegado, pero puede llegar. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo? Estamos en el mes de septiembre, a lo mejor llega el gobierno y anuncia un nuevo aumento salarial. Eso inmediatamente va a impactar en el disparo inflacionario. Nada ganas con anunciar aumentos de salarios porque inmediatamente los precios, como está ocurriendo, van a acelerar también su ascenso. Sí, porque además el gobierno ya ha repetido esta fórmula 15 veces desde que comenzó en el año 2013. Y eso sin contar los aumentos del presidente Chávez previamente. Eso se ha hecho
cada vez peor, o sea, porque no se ha reconocido el aumento de la inflación debido al manejo del gasto público. Y al aumentar los salarios de esta manera, pues hay que recurrir de alguna manera, el gobierno tiene que pagarlo y eso hace que el gasto aumente otra vez, financiado por el Banco Central o por otros mecanismos que son inflacionarios. El problema nuestro es que además son medidas aisladas. Es lo mismo que decir que una devaluación resuelve esto, en sí misma no va a resolver nada. Claro. O decir que, como ocurre en caso contrario, la escasez de efectivo es consecuencia de unos avances de efectivo y se cierra una solución que se podía tener en algún momento. Eso potencia finalmente los problemas que tenemos. Ahora, ¿por qué crees tú que el gobierno, como lo han hecho otros, tú haces un paseo por la América Latina y te encuentras con un panorama totalmente diferente? Ellos han luchado, esos gobiernos, más allá de los matices políticos e ideológicos, contra la inflación. ¿Por qué el gobierno venezolano no lo ha hecho? Esa es una pregunta. No toma decisiones sobre liquidez, no toma decisiones sobre el gasto público. O sea, ¿por qué no lo hace? Para mantener, algunos dicen que es para mantener a la gente pobre. ¿Será verdad? Pero es que se puede mantener a la gente pobre sin inflación. O sea, lamentablemente... Cuba es un buen ejemplo. Claro, o Haití. O Haití. O sea, son países en los cuales las capacidades productivas están muy limitadas. Yo no digo que en Haití sea intencional el caso, son problemas de producción. Pero lo que justifica en muchos países las revoluciones es justamente la existencia de la pobreza, no la existencia de la inflación. O sea, yo creo que hay un mal manejo de todo el sistema. Yo a veces me pregunto si es ignorancia más que la intención de mantener el poder por la vía de la destrucción. Porque ¿quién va a querer tener el poder sobre tierra arrasada si puede evitarlo? O sea, Caracas es una ciudad oscura. O sea, ¿cómo conserva el poder un gobierno por tener oscura una ciudad? Claro. Ahora, en ese sentido, no hay una estrategia, no hay una definición, hay incertidumbre. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, Ronald, si hacia ese último trimestre del año los pronósticos que algunos economistas han hecho comienzan a confirmarse? Una situación gravísima en escasez, en desabastecimiento. ¿Eso va a tener un reflejo y un impacto en lo social definitivamente? Sí. Yo pienso que lamentablemente los pronósticos de los economistas se están cumpliendo ya hace años. Estamos en una situación desastrosa y yo sí pienso que discutir sobre economía pasa a ser el problema político central en este momento. Bueno, vamos a ver si los factores que están en el ejercicio del poder y también en la contraparte toman en cuenta eso que acabas de decir. Bueno, Ronald, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Hacemos una pausa, amigos. Al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que desde ya pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Comenzamos las noticias del entretenimiento. Penélope Cruz y Javier Bardem van a protagonizar el nuevo film del narcotraficante Pablo Escobar. Así lo dieron a conocer portales de noticias españoles. Y es que se va a presentar una nueva escena del narcotraficante Pablo Escobar. La pareja de actores volverán a compartir en la gran pantalla el nuevo film del famoso narcotraficante que va a cobrar vida bajo la dirección de Fernando León, basada en el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar. La cinta centrará la relación sentimental entre el colombiano y la periodista Virginia Vallejo. Por su parte, Bardem expresó sentirse entusiasmado con este nuevo proyecto, donde además participa como productor, y expresó lo siguiente: llevo mucho tiempo con esto, se han hecho muchas series y algunas películas, pero faltaba algún ángulo preciso sobre la cabeza que cambió el juego del narcotráfico, un hombre muy brillante con un lado muy oscuro. En otras noticias, Ricky Martin compartió una nueva foto a través de sus redes sociales mostrando la pasión de uno de sus hijos. El cantante puertorriqueño publicó una imagen donde se puede ver a uno de sus gemelos de 8 años con una cámara profesional en sus manos.
mientras que el astro boricua modeló divertidamente para él y le acompañó del siguiente mensaje: aquí estoy con uno de mis hijos y su fotografía. Recordemos que hace pocos días el artista había publicado una entretenida foto donde se pueden ver a los niños junto a una de sus obras y reveló mis dos críticos principales. Cambiamos de tema para contarles que Paulina Rubio se comparó con Madonna y Marilyn Monroe. La cantante mexicana provocó cientos de críticas a través de sus cuentas en las redes sociales al compartir una fotografía con la actriz estadounidense Marilyn Monroe junto a la cantante Madonna. La imagen provocó cientos de comentarios ofensivos por parte de sus seguidores, pues consideraron como una falta de respeto la acción tomada por la intérprete. Asimismo, logró obtener comentarios positivos por parte de algunos de sus fanáticos que le brindaron su apoyo e incluso dijeron que lucía mejor que las otras famosas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del entretenimiento. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bueno, gracias por la información de arte de espectáculo. Bueno, muy modestita aquí. Gaudí también se parece a Marilyn. Sí. Si ustedes lo dicen, yo no me estoy comparando en el lunar. como Paulina. Mira, aquí. Justo, ¿verdad? Sobre todo el color del cabello, ¿no? Y quizás la cuenta bancaria y todo eso, bueno, ¿no? imagínate. De eso vamos a hablar, de esa cuenta. Bueno.